Gloria a Dios. Qué bendición. Buenas noches, mis hermanos. Dios me lo siga bendiciendo a cada uno. Le damos gracias y la honra al Señor por permitirnos otra vez compartir la palabra del Señor aquí en la iglesia. Y volvemos otra vez a enfatizar, mi hermano, las gracias por sus oraciones, ya para conmigo, ¿verdad? Lo que el Señor pues nos está permitiendo hacer, ¿verdad? Tanto aquí, las oportunidades que nos dan aquí, y ahora pues la obra que estamos ayudando allí en Moca. Sigan orando por los hermanos allá, ya que el Señor bendiga la obra allí, que el Señor provea a la familia pastoral que la iglesia necesita, al igual que otras congregaciones que hay en la isla, necesitando un pastor, una familia que dirija la obra. Amén. Así que sigamos orando por eso. Acompáñame por favor al libro de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 6. La semana pasada estábamos hablando acerca de la Biblia. Hoy vamos a seguir hablando acerca de la Biblia. Decíamos la semana pasada acerca de que la Biblia es nuestro guía de fe. Ya nosotros entendemos y pensamos y debemos ver la Biblia como nuestro guía de fe y de práctica. El libro donde están las instrucciones. Es como el cocinero. Un buen cocinero, pues, se deja llevar de la receta y sigue la receta al pie de la letra para que la comida quede bien. El mecánico, el doctor, los profesionales tienen que seguir una guía, ¿verdad? Y nosotros los cristianos no estamos ajenos a eso. Queremos vivir, como dice la expresión, ¿verdad? Como Dios manda, para agradar, como decíamos la vez pasada, para agradar al Señor, al Dios de lo imposible, y saber que es necesario creer que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Ya tenemos que aprender a guiarnos por la palabra del Señor, nuestro guía de fe y de práctica. Ahí en Juan, capítulo 6, vamos a leer los versículos del 25 al 29. Juan capítulo 6, los versos 25 al 29, Jesucristo allí hablándole a los discípulos, a los religiosos. Dice la palabra del Señor: hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llega hasta acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciaste. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, y aquí es donde está el punto de esta tarde, versículo 26, entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Verso 29, el Señor respondió: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Oremos. Eterno y glorioso Señor, seguimos alabando y bendiciendo tu nombre, agradeciéndote, Señor, las bendiciones que nos das diariamente y esta oportunidad de estar en tu casa, aprendiendo de tu palabra. Obra, Señor, que tu Espíritu Santo se manifieste en nuestros corazones, en nuestra mente, y nos enseñe, nos eduque, y que podamos crecer en tu conocimiento, y que, como dice tu palabra, que no seamos solamente oidores, sino hacedores, que lo que aprendamos lo pongamos en práctica para honrarte y glorificarte y agradarte a ti, Señor. Gracias, Señor amado, en el nombre glorioso de Jesús. Amén. Amén. Una pregunta interesante la que encontramos allí en el versículo 28. Le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica la obra de Dios? Y esa pregunta, mi hermano, es la que usted y yo tenemos que aprender a hacernos. ¿Cómo yo pongo en práctica la obra de Dios? ¿Cómo yo pongo en práctica? O sea, ¿de qué me sirve a mí saber, tener el conocimiento
de que 2 más 2 es 4, en mi mente yo lo sé, en mi corazón yo lo sé, pero cuando me dan el examen de matemática y me preguntan 2 más 2, pongo que es 8. Algo pasó ahí, no lo aprendí, no lo entendí. Y lo que debemos pensar, hermano, es que Dios quiere que nosotros pongamos en práctica lo que hemos aprendido. Y la Biblia es la guía para eso. ¿Qué quiere decir práctica? Mire, práctica quiere decir la actividad de evasión que desarrollamos al aplicar ciertos conocimientos con el propósito de mejorar en la disciplina que practicamos. Un atleta, si quiere llegar al profesionalismo y superarse, debe practicar diariamente sus destrezas. Se dice que una vez le preguntaron a Michael Jordan, todo el mundo sabe quién es Michael Jordan, ¿verdad? Le preguntaron a Michael Jordan que cómo él había logrado alcanzar la fama, el éxito que él tiene como jugador de baloncesto en la NBA, uno de famoso. Y él contestó de esta forma: práctica y más práctica. Él dice que él practicaba de 6 a 8 horas al día en la cancha, todos los días, piquete y paquete, con la pelotita ahí, con la pelotita y la pelotita y la pelotita, para arriba y para abajo, cogiendo, picando la pelotita, para arriba y para abajo. Y alcanzó la fama, y parado en una esquina, y tirando, y esto, y cogiendo, y brincando, y haciendo ejercicio, yendo al gimnasio, cuidándose, alimentándose bien, poniendo en práctica las técnicas, las enseñanzas de los coaches, las instrucciones que los dirigentes le decían, viendo otros jugadores practicar y jugar. Y eso lo llevó a él a mejorar su técnica. El famoso Stephen Curry. ¿Quién no conoce a Stephen Curry? El mejor jugador que tienen los Warriors ahora mismo. El otro día llegó a los 4,000 canastos de 3. Eso es una cosa bien interesante de ese muchacho, que desde que él estaba en la escuela superior y él practicaba el baloncesto, su mamá hizo con él, por decirlo así, una competencia, una apuesta. Y la mamá le decía: cada vez que tú pierdas el balón, ¿verdad?, lo que en español le llaman un turnover, pierdas el balón, botes el balón, me vas a pagar $100. Eso le dijo la mamá a Stephen Curry. Hoy en día la mamá es millonaria. ¿De dónde sacó los chavos? Cada vez que el muchacho es un juego, y hasta el día de hoy todavía la mamá lo hace. Cada vez que usted ve a Stephen Curry botando un balón, perdiendo el balón, no fallando el tiro, sino que lo bota, un mal pase, cualquier cosa esa, ya usted sabe que le debe ¿qué? 100 pesos a su mamá. Y eso pues lo obligó a él a ¿qué? A mejorar su estilo, a mejorar su técnica. Y así, hermano, o sea, y si nosotros como cristianos deseamos mejorar nuestro cristianismo, porque usted podrá decir que es cristiano: yo soy cristiano, yo conozco a Cristo como Señor y Salvador. Y la pregunta entonces que tenemos que hacernos es: ese cristianismo que usted habla, que usted menciona, que usted cree, ¿está mejorando? ¿Ha mejorado? No es que nuestra salvación mejore, porque no, o sea, nosotros no podemos ser más salvos de lo que ya somos. ¿Amén? O sea, no estoy hablando de eso. Pero nuestro estilo de vida, nuestra forma de vivir, nuestra conducta, nuestro testimonio delante de los demás, para el mundo, nuestra obra, como dice allí el versículo, nuestra obra de Dios,
¿está mejorando o seguimos igual? No hemos hecho nada, no hemos crecido. En Efesios usted encuentra que nosotros tenemos que crecer, tenemos que ir perfeccionándonos, tenemos que ir mejorando. El apóstol Pedro dice, tengo que tratarlos como a niños, tengo que darle todavía leche, no puedo darle carne, o sea, no puedo darle comida fuerte. Y es triste, ¿ya?, ver a una persona, por ejemplo, mi hermano, un testimonio, o sea, no sé cuántos conocen al hijo de la hermana Aurelia. La hermana Aurelia tiene un hijo en su casa, Jimmy. Oren por ella, oren por él. Él tiene físicamente, o sea, se supone que él tenga 53 años de edad. Pero de mente, mentalmente lo que tiene son 6. ¿Entiendes? ¿Ven la diferencia? Y espiritualmente hablando, así hay mucha gente que llevan 10 años de convertido, 20 años de convertido, 30 años de convertido, 40 años de convertido, y todavía no se saben bien cuáles son los libros de la Biblia siquiera. Tal vez nunca han ganado un alma para Cristo, tal vez nunca han repartido un tratado, nunca han invitado a nadie para la iglesia siquiera. Todavía están como peor que un bebé recién nacido. Y eso, mi hermano, la Biblia es nuestro guía de práctica para nosotros crecer y madurar. Usted y yo no podemos pretender quedarnos como niños. No podemos. Tenemos que buscar madurar, crecer, perfeccionar nuestro cristianismo. Que nuestro cristianismo de este año sea mejor que el del año pasado. ¿Cómo se hace eso? Pues tenemos que poner en práctica la Biblia. Tenemos que poner en práctica la palabra del Señor. ¿Cómo yo aprendo a poner en práctica la Biblia? Número 1, fácil. Bien fácil. Número 1. Hechos capítulo 17, versículo 11. Dice ahí la Biblia, Hechos 17, 11. Allí hablando de un pueblo, de una ciudad, dice, y estos eran más nobles. ¿Quiénes eran estos? Los de Berea. Usted lee el contexto, está hablando allí del viaje, cuando Pablo, los apóstoles llegaron a Berea, y dice ahí en el versículo 11, que estos, o sea, los de Berea, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. El pastor empezó un estudio acerca del libro de Tesalonicense. Pues los de Berea eran más nobles que esa gente. Y dice la Biblia ahí, pues recibieron la palabra con toda solicitud. O sea, aceptaron la palabra del Señor con toda solicitud, con todo deseo, con ánimo pronto de recibirla. Una palabra en español boricua, con ganas de tenerla, con toda solicitud. Mire lo que dice ahí. ¿Qué hacían? Escudriñando cada día. ¿Cómo usted y yo aprendemos a poner en práctica la palabra del Señor? Tenemos que leerla, pero escudriñándola cada día. No es leerla así, ya la leí, se acabó. Miren, no es como el cuento de la abuela con el nieto. Dice que estaba la abuela, y habló con el nieto, y le dijo al nieto, mira, yo quiero que tú me leas un capítulo de la Biblia todos los días. Y el muchacho, sí, abuela, ¿cómo no? Sí. Y el muchacho todos los días le leía un capítulo. Y el muchacho una vez dijo, espérate, ya, esto está cansado, esto me está cansando. Y llegó un día y le leyó 7 capítulos a la pobre abuela. Y la abuela le preguntó, pero ¿por qué me leíste 7 si yo lo que quería era uno nada más?
Y el muchacho le dice, pues así no te tengo que leer la Biblia en todo esta semana. Y ella dice, al otro día, cuando se levanta el muchacho y va a desayunar, encuentra encima de la mesa 7 desayunos. Y el muchacho dice, ay, ya la pobre vieja botó la canica. Se me volvió, se me fue la vieja, ya está loca, mira, pues tanta comida. Y llama a la pobre vieja y dice, pero abuela, ¿por qué tanta comida? ¿Quién se va a comer todo eso? ¿Y qué le dice la abuela? Ahí tienes 7 comidas, si no te tengo que cocinarle en el resto de semana. ¿Me entiendes? ¿Cada cuánto usted come? Todos los días. ¿Cada cuánto hay que leer la Biblia según ese versículo? Cada día. Y no solamente leerla, porque tal vez usted me dice, yo la leo. Y si yo vengo acá y le siento, ok, ven acá, ¿qué leíste? Ajá, vamos allá. Ok, explícamelo. Explícame el capítulo que leíste. ¿Usted podría decírmelo? Explícame. Es más, explícame de qué habla el libro que donde estás leyendo. De eso es lo que dice la Biblia. ¿Cómo yo puedo mejorar mi cristianismo poniendo en práctica la Escritura? Pero para poner en práctica la Escritura, yo tengo que escudriñar las Escrituras cada día. Dice el versículo, cada día en la Escritura para ver que si estas cosas son así. Mire mi hermano, yo lo repito otra vez. Si usted no lee la Biblia, usted está, ¿qué? Condenado a creer lo que oye. Va a tener que aceptar lo que yo le digo aquí, lo que el pastor le dice, lo que el hermano William, lo que Carlos, lo que el que se para aquí le diga. Eso es verdad, eso es verdad. Lo dijo fulano, si lo dijo fulano es verdad. No, eso no es así. Los de Berea eran más nobles que los de Tesalónica porque estos escudriñaban cada día en las Escrituras, se metían. ¿Pero qué tú dices? Espérate, y en aquel entonces no es lo mismo que ahora. Ahora escudriñar las Escrituras es fácil, porque las Escrituras te dan referencia, y la Biblia tiene su diccionario, y tiene su concordancia, y tiene su mapa. Ahora es fácil escudriñar las Escrituras. Ahora es fácil buscarla en la Biblia, porque está dividida por capítulos, está dividida por versículos. Los 31.100, ¿cuánto? Como 110, 107, 100 algo versículos están ahí enumerados uno tras otro en toda la Biblia. 23.000 tanto para el Antiguo y 7.000 algo para el Nuevo. Son cosas que hay que saber. Leyendo la Biblia, ¿cómo yo puedo aprender a poner en práctica la Biblia? ¿Qué dice 1 Tesalonicenses 5:17? Oigan, si a la fecha de usted no se sabe ese versículo, ¿qué dice? 3 palabras. Orad sin cesar. ¿A qué se refiere? Que no podemos dejar de orar. Tenemos que tener una actitud continua de oración, de compartir con el Señor, de preguntarle al Señor, de ir al Señor en oración, de clamar a Dios, clama a mí, yo te responderé, de hablar con Él. Así como, bueno, es que hoy en día la familia, el celular ha separado tanto a la familia que ya la familia ni se habla. Pero se supone que los matrimonios hablen, los hijos, los padres hablen uno con el otro. Y de esa misma forma como hablamos el uno con el otro, pues mire, hablamos con Dios. Y vuelvo y digo, mi hermano, es triste ver cristianos, mire, perdón, yo espero que no se me esté ofendiendo nadie aquí, pero es triste ver cristianos que llevan años de convertidos a Cristo. Y le dicen, hermano, hermana, diríjanos en oración. Yo no sé. ¿Cómo que no sabe? Que no sabe. ¿Y cómo hace para hablar con Dios?
con señales de humo, con palomas mensajeras, le envías texto por WhatsApp, de alguna forma, o es que no hablas con él. Se da a entender de que no hablas con Dios. No, mis oraciones son en secreto, son privadas. Dios permita que sea así, ojalá. Romanos capítulo 12, versículo 12 dice, Romanos 12, 12 dice ahí la palabra del Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, y termina el versículo diciendo, constantes en la oración. ¿Qué quiere decir constante? Fácil, una ilustración bien fácil. Tanto está la gota encima de la piedra, ¿hasta qué? Hasta que le hace un hoyo. Eso es constante. Ahí. Todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Sin cesar, todo el tiempo, constante. No deje, no baje la guardia, no deje de orar, no deje de hablar con Dios. No, yo hablo con Dios por la mañana, o sea que por la tarde Él no te oye, ni de noche. O sea, mi hermano, cuando dice allí orar sin cesar, quiere decir que tenemos que tener una actitud de oración en cualquier momento del día. No, yo lo oro, Señor, cuando llega al templo. Yo me imagino que la gente, cuando el COVID, pues mucha gente dejó de orar, porque si no ora más que en el templo. Y muchos de los templos estuvieron cerrados, así que esa gente no oró. ¿Cómo yo voy a poner en práctica? Yo tengo que poner en práctica ¿qué? La Escritura. ¿Cómo? Leyendo la Biblia en oración. Hay un versículo que a mí me gusta mucho, allí en Daniel, capítulo 6, versículo 10. Cuando Daniel se entera de que los otros gobernantes están haciendo una trampa para que el rey lo condene a él por él estar adorando a otros dioses que no sea al rey, ¿ya? Y ellos logran que el rey firme un edicto y firme una ley, ¿ya? De que el que no esté adorando a otro dios pues sea echado al foso de los leones. La Biblia dice allí en Daniel capítulo 6, versículo 10, que Daniel se fue a su casa. Se fue a su casa. Y que cuando llegó a su casa abrió ¿qué? Todas las ventanas. Abrió todas las ventanas para que todo el que pasara por ahí ¿qué? Lo viera. Y dice en la Biblia que él oraba como solía hacerlo antes. O sea, Daniel tenía una costumbre de oración y a él no le importaba lo que iba a sucederle, no importaba lo que le iban a hacer, lo que le pudieran decir de él, si lo criticaban, si se burlaban, si lo metían preso, si lo echaban al foso de los leones. Pero Daniel no iba a dejar de orar a Dios. Si tu familia te dice a ti, aquí tú no puedes leer la Biblia y no puedes orar, ¿qué tú haces? ¿Qué hacemos? Si tu esposo, tu esposa, tus hijos te pelean porque están leyendo la Biblia y estás orando, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a dejar de leer la Biblia y de orar? Si en el trabajo te ven a ti que tú sacas una orillita, te vas allí a tu escritorio, a tu oficinita ahí, y antes de que tú empieces la tarea del día, oras al Señor pidiendo sabiduría y dirección, y te llaman la atención, y ¿cómo se dice? Te dicen, no, si tú sigues orando, te vamos a tener que botar del trabajo. ¿Tú vas a dejar de orar? ¿Vas a dejar de honrar al Señor por eso? ¿Cómo yo puedo hacer que mi cristianismo crezca y mejore? Necesito poner en práctica la Escritura y yo por eso tengo que tener la Biblia, la palabra de Dios, como mi guía de práctica. Es la que me enseña, la que me dice a mí, lee la Biblia, léela, no te apartes de ella, escudriñar la Escritura,
porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Ellas son las que dan testimonio de mí. Hermano, tenemos que aprender a crecer en las cosas del Señor, en el conocimiento del Señor. ¿Cómo yo crezco también? ¿Cómo pongo en práctica la palabra del Señor? Fácil, otra. Mi hermano, simplemente estoy tal vez repitiendo consejos que ya sabemos. Hebreos capítulo 10, versículo 25, ¿qué nos enseña? No dejes de congregarte, como algunos tienen, y ahí con todo respeto al Señor y a su palabra, por mala costumbre, porque el versículo dice, y algunos tienen por costumbre, yo le añado la palabra mala, porque es una mala costumbre, simplemente dejar de congregarte porque te da la gana de dejar de congregarte. No es lo mismo que tú faltes un servicio porque estás enfermo, o porque estás trabajando, tal vez eres enfermera, doctor, policía, bombero, y tienes un trabajo de seguridad de turno, algo así, pero simplemente porque, estoy cansado, no quiero salir de noche, no quiero ir a la iglesia, hoy es domingo, lo voy a coger para descansar, o simplemente me quiero quedar en casa porque hay muchas cosas que hacer en casa. Tengo mucho trabajo atrasado en casa. ¿Por qué no falta el trabajo? Atrévete. Falta el trabajo y quédate en tu casa haciendo los quehaceres. O llama al doctor, doctor, no puedo ir a la cita médica porque tengo que quedarme en casa haciendo los quehaceres. No faltamos a la cita médica. No faltamos al trabajo. Pero a la iglesia sí. El pastor entiende. Bueno, allá el pastor sí te entiende. Pero yo dudo que él te entienda. Mi hermano, mire, estamos hablando de que la Biblia es nuestro guía de ¿qué? De práctica. ¿Cómo yo puedo aprender a crecer en las cosas del Señor? ¿Cómo yo puedo aprender a poner en práctica la obra de Dios? Tengo que leer la Biblia, escudriñarla, tengo que orar, tengo que congregarme, tengo que venir a la escuela dominical. Y si tengo una pregunta, está la pregunta. ¿Tengo una duda? Ahí está la pregunta, está la duda. Y voy creciendo, y voy aprendiendo, y voy madurando. Y me voy, espiritualmente hablando, me voy perfeccionando. Que eso es lo que Pablo nos enseña allí en 1 Corintios capítulo 15, versículo 58. Tenemos que ir creciendo constantemente. Ya yo alcancé. Mire, usted no deja de crecer. Bueno, como decíamos, vamos a aclarar la palabra crecer. Porque crecer, o sea, si es de estatura, bueno, está ahí. Hermana María, hasta ahí llegamos. Pero eso en cuanto a Midalia, no te dejes, porque mira, hasta ahí llegamos. Marta, hasta ahí llegamos. De ahí no vamos a pasar. Pero eso en cuanto a la estatura. Pero ¿qué hay de lo espiritual? ¿Qué hay de la naturaleza espiritual? ¿Qué hay de nuestro espíritu, de nuestra fe, de nuestra confianza en el Señor? Eso tiene que ir madurando, tiene que ir creciendo, tiene que ir fortaleciéndose para irse perfeccionando, como dice Efesios capítulo 4, Efesios 4 dice, hasta alcanzar la estatura perfecta. ¿Cuál es la estatura perfecta? Pues la de Cristo. Y ahí cuando dice estatura perfecta no se refiere que si él medía 5'10", 5'8", porque en ningún sitio en la Biblia dice cuál era la estatura física de Jesucristo. Y ese versículo no habla de estatura física, habla de estatura espiritual. Y esa es la meta de nosotros. Como dice el apóstol Pablo, yo prosigo al blanco, prosigo a la meta, tengo una meta, o sea, ya tengo que seguir adelante. Tengo que seguir hasta que Cristo venga por nosotros. La Biblia es nuestro guía de práctica. Mire, cuando nosotros ponemos en práctica nuestra fe,
Y ya pues vimos eso la semana pasada, pero mira, hay un versículo allí en Marcos capítulo 5, versículo 28. En ese capítulo encontramos a Jesucristo camino a casa de Jairo. Jairo le dice que tiene la hija como grave. Y la hija de Jairo muere. Pero la Biblia nos habla de ese camino, de esa trayectoria de Jesucristo camino a casa de Jairo, a hacer ese milagro poderoso de vida. Y la Biblia nos dice que cuando iban camino a casa de Jairo, había que una mujer que llevaba años enferma, con flujo de sangre, y que había gastado mucho dinero en muchos médicos, como digo yo, como decimos los boricuas, había ido hasta cuantos centros espiritistas había encontrado. Y nadie había hecho nada. Nadie había logrado nada. Pero la Biblia dice que ella decía en su corazón, ahí en el versículo 28, si tocare tan solamente su manto. Y sabe usted que la expresión si tocare no quiere decir que ella lo agajó, que ella lo abrazó. Ella no lo agajó, no lo abrazó. Ella simplemente ¿qué? Lo tocó. Lo tocó. Y la Biblia dice que el Señor ¿qué? Sintió el poder que salió de él y paró la marcha. Alguien me ha tocado. Pero Señor, la multitud te aprieta y tú dices que alguien me ha tocado. Alguien me ha tocado. Pero Señor, tanta gente encima, alguien me ha tocado. Y esa fe fue la que sanó a esa mujer. Nosotros tenemos que poner en práctica esa fe. Pablo le dijo al carcelero allá en Filipo, allá en la cárcel, en Hechos capítulo 16, versículo 31, cree en el Señor Jesucristo, será salvo ¿quién? Tú y tu casa. No es que mi casa se salvó cuando yo me convertí, no. Sino que mi casa también tiene la oportunidad de alcanzar la misma salvación que tengo yo. Pero yo tengo que creer. Yo tengo que poner mi fe en práctica. Yo tengo que creer eso, de que el Señor puede tocar el corazón de mis seres queridos, de que el Señor puede transformar esas vidas, de que el Señor puede cambiarlo, de que el Señor lo puede traer a sus pies. Seguro que sí. Al Dios que yo creo es un Dios de lo imposible, decíamos la semana pasada. Y tenemos que buscar agradarle a Él. ¿Cómo? Yo tengo que creer que Él tiene poder para transformar esa vida, para cambiar sus corazones. ¿Sí? En Romanos capítulo 1, versículo 17, el apóstol Pablo enseña allí, al final de ese versículo termina diciendo, mas el justo, ¿por qué? Por la fe que vivirá. Hermano, usted y yo tenemos que aprender a vivir por la fe. Una vez decía un predicador, hay muchos cristianos que viven por la fe en los cupones, viven por la fe en el welfare, viven por la fe en el gobierno, viven por la fe en la financiera, viven por la fe en que el banco le dé los chavos, pero no viven por la fe de Jesucristo. Y la Biblia nos enseña de que tenemos que aprender a vivir por la fe, a confiar, a depender del Señor, a confiar de que Él tiene control de todo y que Él es poderoso, como dice Hebreos 11:6, de que Él es galardonador de los que le buscan, de que Él bendice, de que Él prospera y que Él cuida a su gente, a los suyos, de que la promesa de que Él hizo a Israel, yo voy a pelear contigo, por ti. Hermano, Dios quiere que usted y yo pongamos en práctica la fe que tenemos. Crecemos y ponemos en práctica la palabra del Señor. La Biblia es mi guía de práctica para practicar la misericordia. Usted y yo crecemos, nos fortalecemos, maduramos en la fe, en la palabra del Señor, cuando ponemos en práctica la misericordia. La misericordia a nivel humano dice que es el trato benévolo
o compasivo de alguien que sufre o está necesitado. La misericordia es una actitud que nos mueve a actuar en favor de los desafortunados. Lo que nos mueve a actuar en favor de los desafortunados. A darle la mano al necesitado. A darle la mano al que vive, al que está mal. Una vez, otro chiste. Se convirtió un hombre rico, se convirtió y era avaro. Y él está en su casa, después de que se convirtió, contento, que bien, y llega alguien a su casa, llama a la puerta y un mendigo, el mendigo dice: Señor, mire, usted podría darme algo de comer, bendito, que no he comido nada. Y que el rico va para la nevera a ver qué hay, y que en la nevera hay 2 pedazos de melones. Y que él oye una vocecita y le decía: dale chiquito, dale pequeño, dale el pedazo pequeño, dale el pedazo pequeño, dale el pedazo pequeño, dale el pedazo pequeño. Y que el rico se viró y le dijo: cállate la boca o le doy el grande. Ya en el corazón de él estaba ya darle el pequeño. Pero aprendemos, mi hermano, a tener misericordia de los demás, de la misma forma como Cristo tuvo misericordia de nosotros. ¿Me acuerdas de la parábola de los deudores? Él le dice que había un deudor y su amo lo llamó y le debía 10,000 denarios. Y el amo le dice: tienes que pagarme, te voy a vender a ti, voy a vender a tu familia para cobrar dinero. Y dice que este deudor pues le pidió perdón, le pidió misericordia, le dijo: perdóname, dame tiempo, que esto lo voy a pagar. Entonces que el dueño, el amo, le dice: está bien, vete, te perdono la deuda. Pero que cuando ese siervo salió de la presencia de su amo, se encontró con otro de la misma igual que él. Pero que ese otro le debía a él 100 denarios nada más. Él le debía 10,000, los cuales le perdonaron. Pero el otro le debía el 100. Y que este siervo cogió al que le debía los 100 y lo agajó y lo maltrató, y te voy a meter preso y te voy a meter en la cárcel para que me pague los 100,000, te voy a vender. Y que los otros siervos vieron lo que este había hecho y se lo dijeron ¿a quién? Al amo. Y el amo lo llamó y dice: pero siervo negligente, o sea, yo te perdoné a ti la deuda, ¿por qué tú no pudiste hacer lo mismo con el otro que te debía más que 100? Y eso, mi hermano, es lo que el Señor nos enseña en su palabra, de lo que tenemos que aprender a poner en práctica, a ser misericordiosos los unos con los otros. Ese trato de misericordia, esa actitud. En Mateo capítulo 5, versículo 7, el Señor Jesucristo enseña allí, Mateo 5, 7, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Amén. Si somos misericordiosos, Dios es misericordioso con nosotros. Ese es el resultado de lo que llaman causa y efecto. Si yo soy misericordioso, pues voy a recibir misericordia. Pero si yo soy maltratante, ¿qué va a pasar conmigo? Me van a maltratar. La Biblia enseña que de la misma forma en que tú juzgas, en que tú mides, la Biblia dice que de la misma forma en que tú mides, ¿qué? ¿Será qué? Será medido. Te van a tratar. O como dice ese dicho boricua: haz bien y no mires a quién. Tenemos que aprender a ser misericordiosos. En Lucas capítulo 6, versículo 36, Lucas 6, 36, la Biblia nos enseña: sé pues misericordioso como también vuestro Padre es misericordioso. ¿Por qué tengo que ser misericordioso? Porque mi Dios, mi Cristo es misericordioso. Y yo tengo que aprender a imitarlo, a ser igual que Él, a ser misericordioso, a ser benigno, a ser benévolo. Como dice en Efesios 4:32,
Efesios 4:32 dice, antes de venirnos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros, como Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Usted y yo tenemos que aprender a mostrar misericordia para los demás de la misma forma como Dios mostró misericordia con nosotros. En Mateo capítulo 6, versículos 12 al 15, allí habla, por ejemplo, del Padre Nuestro, cuando el Señor Jesucristo está hablando ahí en el Sermón del Monte, da el ejemplo de la oración. Y allí habla la porción de que del perdón. Y ahí dice Mateo, el Señor Jesucristo hablando de que Dios me va a perdonar a mí, pero la expresión dice que Él me va a perdonar a mí de la misma forma como yo perdono a mis semejantes. Le hablo allí, Mateo capítulo 6, versículos 12 al 15. Que si yo no estoy dispuesto a perdonar a mis semejantes, pues mira, Dios no va a perdonarme. O sea, tenemos que aprender a perdonarnos. Y mi hermano, usted y yo no podemos vivir nuestra vida amargado con ese sentimiento de culpa, con ese sentimiento de persecución, qué sé yo. O sea, tenemos que aprender a crecer, y para crecer en las cosas del Señor, para ponerle en práctica las obras de Dios, tenemos que tener la Biblia como nuestro guía de fe y de práctica. Es la que me enseña a mí cómo hacer las cosas. Si yo quiero ser el padre que mis hijos necesitan, yo tengo que sentarme a leer la Biblia. Y yo quiero ser el esposo que mi esposa necesita, yo tengo que sentarme a leer la Biblia. Si yo quiero ser el jefe, el empleado que mi país necesita, yo tengo que sentarme a leer la Biblia. Y no simplemente leerla, como decíamos ahorita, sino que escudriñarla. Si yo quiero ser el líder de la iglesia o del negocio o de mi familia que ellos necesitan, yo tengo que sentarme a leer la Biblia, porque allí es donde están las instrucciones, ahí es donde está la guía, donde están las reglas que me van a decir cómo yo puedo hacer las cosas correctamente para que el Señor salga agradado y le honremos y le glorifiquemos a Él y recibamos las bendiciones de parte de Él. Tenemos que poner en práctica. En Colosenses capítulo 3, vamos a ir un momentito. Colosenses capítulo 3, versículo 14. Dice el apóstol Pablo allí, Colosenses 3:14, sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Usted y yo tenemos que buscar que la paz de Dios gobierne, reine. O sea, y para eso pues yo tengo que buscar tener paz con Dios todos los días. Tenemos que arreglar cuentas con el Señor todos los días. Tenemos que ir al Señor en oración y arreglar cuentas con Él todos los días para tener paz con Dios. La paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo, y ser agradecidos. Usted y yo tenemos que aprender ¿a qué? A ser agradecidos. Vivir agradecidos. Hermanos, Dios quiere enseñarnos. Dios quiere permitirnos crecer. En 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18, dice Pablo allí, da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. En Cristo Jesús. Dios quiere que usted y yo, hermanos, que crezcamos. La Biblia te quiere crecer en el conocimiento del Señor, te quiere que su cristianismo crezca, mejore, se perfeccione. Ya usted lleva mucho tiempo y mire, vamos a escudriñar la Escritura. Como decíamos al principio, tenemos que poner en práctica lo que aprendemos de la Biblia. Hay que ponerlo en práctica. Esto nos ayudará a crecer en el Señor con una fe fuerte, con una confianza en que haremos lo que le agrada. Una vida cristiana triunfante depende de qué tanto ponemos en práctica lo que aprendemos de la Escritura. Pero si no leemos la Biblia,
nuestro crecimiento se atrofia. O sea, estamos hablando, quedamos pequeños. Se enferma. Si no leemos la Biblia, caeremos en el error de, como decíamos ahorita, de que va a tener que creer todo lo que oímos. Aprendamos, hermanos, a crecer en la palabra del Señor. Aprendamos, hermanos, a escudriñarla. Aprendamos a ponerla en práctica. Usted lee la Biblia, estúdiela, escudriñela. No seamos solamente oidores, vamos a poner en práctica lo que aprendemos. Amén. Vamos a orar.